¿Te molesta si grabo la entrevista? No, para nada. Nada más me estoy haciendo un té, entonces me voy a parar en unos minutos a servirme. Pues, está perfecto. Pues mira, si quieres te platico un poco primero como qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo estas entrevistas. Ujú. Estoy haciendo mi tesis de titulación de comunicación, Ok. pero a la mitad de la carrera yo me di cuenta que a mí me gustaba historia del arte, pero dije, pues ya ni modo, ya me metí a esto, entonces tengo que acabar. Y tomé un diplomado en el Instituto Cultural Helénico, como de Ay, año y medio, de Historia del Arte, y luego fui voluntaria en el MUAC, 6 meses como mediadora, y luego hice mi servicio social ahí hace un año. Justo me tocó la exposición de Ai Weiwei y a mí me tocó coordinar como el montaje, las entrevistas, conferencia de prensa y todo eso, y como que yo dije, wow, ¿no? Los museos son algo increíble y como que el arte en general funciona mucho como un espacio para crear colectividades. Entonces me gustó mucho y dije, por ahí puedo hacer mi tesis. Y pues bueno, como mi carrera es comunicación, no me quedaba de otra más que meter algo de comunicación. Entonces, una parte de la tesis es como la narrativa y las ujú. teorías narrativas, funcionan para crear pues el discurso curatorial, ¿no? Entonces, ¿cómo juntar la construcción de la narrativa con el discurso curatorial? Ok. Y la idea era trabajar con varios artistas emergentes antes de la pandemia, pero bueno, luego se cruzó la pandemia y cambió un poco todo. Eran los planes de todos. Sí. Y pensé que sería buena idea pues ver cómo está haciendo para el mundo del arte la pandemia, ¿no? Y cómo están cerrados todos los lugares, las galerías, cómo están funcionando las ventas y cosas así. Y las exposiciones, los museos, que por ejemplo el ICOM acaba de decir, ¿no? Que va a cerrar el 10% de todos los museos del mundo después de la pandemia. Y pues bueno, quiero preguntarte a ti, por ejemplo, que trabajas en eso y ya entrevisté a algunos artistas y eso, ¿cómo están viviendo como esta transición a lo digital, que es lo que está funcionando ahorita, ¿no? Pero bueno, no sé si tú también me quieras platicar como cómo llegaste a la galería o qué estudiaste y eso. Va, te platico. Yo justo estoy historia del arte en el claustro Qué y estuvo increíble, lo disfruté muchísimo, la verdad sí está muy, muy cool. Es una carrera sumamente interesante porque pues creo que abordas diferentes campos a través del arte. Por ejemplo, tuve arte, ciencia y tecnología, o sociología y arte, antropología y arte, wow. estética. Entonces es bastante completo y sí te ayuda a tener un panorama mucho más amplio de lo que implica el arte y el mundo del arte, porque la verdad es un mundo muy interesante, muy complejo y caprichoso, diría yo, porque luego hay cosas que, sobre todo con el arte contemporáneo, ¿no? Que pueden causar como mucha, como duda y cuestionamientos en cuanto a qué realmente es el arte. Ujú. Pero pues bueno, yo empecé a trabajar aquí en la OMR desde enero de este año, entonces llevo 6 meses, no llevo tanto, bueno, casi 7. Y soy asistente de galería, entonces apoyo a todas las áreas, o sea, desde dirección, ventas, logística, comunicación, registro, entonces estoy un poco como en todo. Y pues nosotros cerramos desde la segunda semana de marzo que empezó todo esto y la verdad es que sí estábamos como muy al pendiente de pues llevar todas las medidas necesarias a cabo, porque al final yo diría que un 60-70% de nuestros visitantes son del extranjero. Ujú. Entonces, pues al principio como eso es lo que se sabía, ¿no? De este virus, que estaba viniendo de fuera, que teníamos que tener cuidado con las personas que viajaran, etcétera.
Entonces, por eso estuvimos como siempre pues con el pendiente, ¿no? Entonces, cerramos desde mediados de marzo y no hemos abierto desde entonces, obviamente. Y conforme fue avanzando la pandemia, nos dimos cuenta de que necesariamente teníamos que migrar más hacia lo digital, que era la forma de poder continuar con esto, porque la verdad no vemos momento en el que vamos a regresar a la normalidad. Y es interesante porque, por ejemplo, justo esta semana es Art Basel, que es la feria de arte más importante del año, que obviamente no se hizo en físico, sino que se hizo en digital con los online viewing rooms y como, pues sí, todo a través de correos, newsletters, etcétera. Y teníamos mucho miedo porque dijimos, bueno, esto no va a ser igual, no vamos a tener el mismo número de clientes interesados, las ventas van a bajar mucho, etcétera. Pues la verdad es que vamos ya casi más allá de la mitad de esta semana y estamos muy cerca del objetivo de ventas. Entonces, eso es una muy buena noticia porque, o sea, yo pensaba, bueno, ¿cómo es posible que a mitad de una pandemia mundial la gente esté gastando en arte y esté gastando esas cantidades de dinero por arte? Claro. Y pues al final el público hacia el que estamos dirigidos, por lo menos nosotros y bueno, todas las galerías que participan en Art Basel, están dirigidas hacia un público con cierto nivel económico que ni una pandemia les afecta, ¿sabes? Entonces, las ventas han continuado, no como antes, pero yo tampoco diría que disminuyeron así drásticamente, cero. O sea, las ventas continúan, los envíos continúan, los clientes siguen preguntando, se siguen acercando, pero sí tenemos que poner mucho más de nuestra parte. O sea, como que siento que antes más bien los clientes llegaban a la galería y esta vez tal vez es mitad y mitad. Sí, muchos llegan, pero también es salir a buscar, Claro. ¿sabes? Como acercarse a los coleccionistas, a los clientes frecuentes, para que pues, las ventas continúen. Entonces, pues sí, es interesante como el mundo del arte, por lo menos el privado, pues sigue adelante. Claro, justo hoy en la mañana entrevisté a un artista plástico también, que se llama Matteo Matatini, que es italiano, pero vive en México, y él me decía también que, o sea, que él sí cree que el mundo del arte va a cambiar, pero no en la parte del mercado del arte. O sea, que por lo menos las partes del mercado del arte más altas, como Sotheby's, Christie's, justo Art Basel y todo, no les va a afectar en realidad, ¿no? Como que están muy bien ya como plantados en el mundo del arte. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, quizá las instituciones públicas y los museos se van a ver muchísimo más afectados, ¿no? Sí, Por eso. desgraciadamente sí. Es muy triste porque, pues al final, muchos de los museos, eh, pues sí recibían, porque ahorita ya no van a recibir cierto apoyo del gobierno, pero gran parte de sus ingresos, a ver, déjame apago esta cosa, perdón. No te preocupes. Gran parte de sus ingresos eran a través de los visitantes, ¿sabes? O sea, por ejemplo, piensa ahorita en el MOAC, o sea, la entrada no es gratuita, solo creo que estudiantes, ¿no? Ajá. Eh, Yo solo algunos días, no todos los días de estudiantes. O sea, es de que 2 por 1, pero sí. y hay museos caros, o sea, obviamente no nivel Nueva York, que es carísimo un boleto de museo, pero sí hay museos caros, o sea, creo que son la minoría los que son de ser menos de 50 pesos. Entonces, pues si ya no hay esos ingresos, ¿de dónde va a salir? Entonces, eso sí es bastante preocupante. Y pues al final, o sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que se está pensando todavía no se define es
cuando ya empiecen a abrir poco a poco más establecimientos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir con cita previa, con un número restringido de visitantes o cómo va a funcionar realmente, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido sigue siendo un poco incierto lo que va a suceder. Entonces, totalmente nos estamos apoyando más en el sentido digital, o sea, desde que empezó la cuarentena, yo diría que nos hemos enfocado en dos proyectos. Uno, la reorganización de todo, porque justo es como aprovechar este momento en el que pues no tenemos como la prisa de organizar una feria, organizar una exposición, recibir a clientes, entonces aprovechamos este momento para reestructurar toda la galería internamente y también para crear pues todavía no sé cómo se le podría llamar, va a ser como una especie de catálogo, enciclopedia digital, para que quien quiera conocer tanto de la historia de la galería como de los artistas pueda hacerlo, pero también quien esté interesado en adquirir obra pueda informarse sobre los artistas que representamos, cuál es su trayectoria, etcétera. Ok. Pues mira, justo creo que eso tiene que ver. Te iba a preguntar cómo has desarrollado tu trabajo durante la pandemia, pero ya me lo explicaste un poco ahorita. Pero sí quiero preguntarte, por ejemplo, qué ventajas crees que da el mundo digital al arte? O sea, como a ustedes como galería para las ventas y eso, ¿qué ventajas y desventajas les trae esta migración hacia lo digital? Pues tal vez pensaría en la inmediatez, ¿sabes? O sea, que si hay un cliente interesado, muchas veces se le citaba para que lo conociera en persona porque obviamente la experiencia de apreciar y presenciar una obra en físico no es la misma que en digital. Entonces eso a veces toma un poco de más tiempo, es gestionar su visita, que se traiga la obra de nuestra bodega, etcétera. Y ahorita ya todo es inmediato. O sea, en cuanto recibimos el correo de un cliente, procuramos en las próximas horas poderle responder con toda la información que necesita. ¿Qué otra cosa? Pues yo diría que, o sea, por el momento solo se me ocurre eso, la Okay. verdad. Sí. Y por ejemplo, ¿qué papel crees que tienen las instituciones de arte en estos tiempos de crisis? O sea, instituciones de arte me refiero justo como no solo a galerías, sino también a los museos, a espacios de exhibición, incluso a los artistas. Como qué rol juega el mundo del arte durante una pandemia. Pues creo que el rol del artista o de la institución artística siempre es llevar a la reflexión, ¿sabes? O sea, llevar a la reflexión y como procurar que el espectador vaya más allá de lo evidente a través del arte. Y esto es interesante porque, por ejemplo, lo veía en Sonamaco, en donde al final es una feria de arte, o sea, su función es vender arte y que gente la compre. Sin embargo, se ha convertido como una especie de escenarios para selfies, una cosa súper extraña en la que estamos muy en contra. Eh, entonces ahí ya se vuelve como algo muy desechable, comercial y que no cumple con su función principal, que es la reflexión. Y creo que quitarle a la gente estos escenarios para tomarse fotos y tratar ahora de llevar, o sea, como de, pues no sé si de obligarlos, pero de hacerles una invitación un poco más directa de apreciar esto y reflexionar en torno a ello, creo que sí cambia mucho, mucho las cosas. Entonces creo que tanto los artistas como las galerías y los museos deben de ver esto como una oportunidad de cuestionar nuestra realidad, ¿sabes? O sea, cuestionar qué es lo que está pasando, por qué se dio, cuál es su impacto y cómo el arte puede hacer que las personas, pues sí, piensen
qué podemos mejorar como sociedad. Ujú. Claro, o sea, que sea como una herramienta de reflexión, ¿no? Sí, Por totalmente. ejemplo, ¿qué pasa con esto de que, por ejemplo, yo siento que las redes sociales, lo que han hecho durante esta época, que eso también me lo platicaba el artista hoy, él hablando como artista, diciendo que se siente como una cierta obligación de entrar a esta corriente que está surgiendo de hacer obras que tengan que ver con el COVID. Entonces él dice como que es raro porque es como si no estás haciendo algo que hable del COVID, eres como egoísta o estás como no siendo, no formando parte de esta reflexión. Entonces, ¿cómo, es que no sé cómo explicarlo, cómo encontrar un equilibrio entre crear reflexión, porque yo también considero que sí es como un papel importante del arte, Mm. y, y que los artistas puedan también seguir haciendo cosas externas, por lo menos en este tiempo específico de la pandemia, ¿no? Obviamente después ya va a cambiar o vamos a regresar a la normalidad o lo que sea, ¿no? ¿Qué piensas de esta como presión que generan las redes sociales a la hora de crear arte? Porque es algo inédito, ¿no? O sea, no, antes no había esta como hipermediatización del arte instantáneo. Claro. Mm, creo que, o sea, estoy de acuerdo con que se esté produciendo arte en torno a la situación actual, pero creo que como cualquier tema que vaya a ser representado, lo interesante es cómo o sea, cómo se ejecuta. O sea, si es de una forma muy explícita, creo que al final pierde un poco de, pues sí, pierde lo interesante, pero si se hace algo que va más allá de, ahí es cuando creo que sí se invita a la reflexión, Ujú. como esta obsesión por los objetos únicamente estéticos, que sean lindos, que sean fotografiables, que sean agradables a la vista, pues sí, creo que a veces puede ser como lindo verlos, pero al final, para mí por lo menos, el verdadero arte es el que incomoda a ir un poco más allá de lo que se está viendo. Claro. Pues sí, si no, ¿qué reflexión vas a tener, no? Si solo piensas que está lindo. Sí. Y por ejemplo, hablando de eso, ¿tú crees que a futuro, o sea, un futuro a corto, medio y largo plazo, el arte va, o sea, como cuál va a ser el futuro del arte en estos momentos, ¿no? ¿Cómo va a regresar a la normalidad? Híjole, la verdad, quién sabe. O sea, siento que de verdad lo que sea puede pasar. Nadie estaba esperando una pandemia al principio del año. Ujú. Nadie estaba esperando que iba a tener un impacto global de esta forma y aún así nos seguimos moviendo como podemos. Entonces, pues creo que el arte a su manera va a intentar hacer un regreso y yo espero, por lo menos, que sí sea, como muchos artistas lo han hecho actualmente, un arte muchísimo más disciplinario y que no se quede solo en lo que a veces cae en lo decorativo, Ok. ¿sabes? O sea, hay muchos artistas que trabajan en proyectos que están ligados, por ejemplo, a lo científico, a lo social, al activismo y para mí el arte contemporáneo relevante es ese, el que sí está, por lo menos, tal vez no directamente, pero sí tratando de fomentar que haya un cambio a nuestro alrededor. Ok. Y, por ejemplo, ¿tú crees que hay manera de articular colectividades como sucede en los museos o en las galerías, pero desde lo digital? O sea, que no sean necesariamente experiencias individuales, sino como justo fomentar colectividades. Creo que es más complicado porque sin duda alguna el sentimiento de lo colectivo
casi siempre es a través de lo presencial, ¿no? O sea, Sí. ahorita pienso en una marcha. No es lo mismo ver la foto de una marcha que vivir una, ¿no? Como sentir el motivo por el que la gente está protestando, sentir esta sensación de unidad, ¿no? Entonces, creo que lo digital sí se vuelve una herramienta y vamos a tener que encontrar la forma eventualmente de poderlo, o sea, de poder sustituir esta sensación de lo colectivo. Ok. Y por ejemplo, tú desde la galería en la que estás, ¿crees que cuando se pueda regresar a lo presencial, la parte digital va a regresar a como estaba? ¿O que este avance como que fue un poco obligado, que fue casi como si se tuvieran que adelantar 10 años de avances de la tecnología en 3 meses? ¿Crees que va a volver a como estaba o que van a continuar con esto que están tratando de hacer desde lo digital? No, yo creo que esto ya es para siempre. O sea, todo el peso que se le está dando a lo digital ya va a ser ahora nuestra prioridad. ¿Sabes? Ok. Porque si esto llegó prácticamente de la nada, o Ujú. sea, sin que lo esperáramos, creo que estar preparados, ya teniendo como una base sólida, va a servir como ejemplo para lo que sigue, ¿sabes? Porque si ahorita fue una pandemia, de verdad, o sea, no sabemos qué pueda pasar en unos meses, en unos años, y creo que de alguna forma, por lo menos el proyecto que nosotros estamos llevando con este catálogo, sitio que aún todavía no definimos, al final se va a volver como parte del legado, ¿no? De esta galería. O sea, si llega un punto en el que, no sé, imaginando, ya no vaya a haber ningún espacio en donde se puedan reunir más de cierto número de personas, nunca jamás, entonces tenemos este legado que se puede, o sea, que se va a poder acceder desde cualquier lugar. Claro, del mundo. Sí, eso está fuerte, ¿no? La globalización instantánea, además, ahora. ¿Y hay alguna experiencia artística que hayas visto durante esta pandemia que te haya conmovido? O sea, como, sí, alguna experiencia artística, alguna cosa que hayas visto de arte. Mm, Pues justo algo que estamos haciendo con este proyecto que te cuento es que dentro de todo el equipo nos dividimos a cada uno de los artistas que la galería representa. Entonces nos estamos convirtiendo como una especie de expertos de cada uno de estos artistas y estamos haciendo un estudio de todos los campos, desde qué exposiciones han hecho, a qué colecciones pertenecen sus obras, un estudio de mercado, proyectos futuros, proyectos que nunca se hicieron, etcétera, etcétera. Y justo el artista que a mí me tocó, bueno, que en realidad es un colectivo danés que se llama Superflex, y justo ellos tienen como esta visión del arte, de un arte multi e interdisciplinario que no se queda estancado solo con el objeto estético, sino que va un poco más allá y quiere, o sea, reflexiona mucho en torno a la situación pues actual, no refiriéndome específicamente al coronavirus, pero a lo contemporáneo, lo que estamos viviendo como sociedad, como mundo. Y justo una de las obras que realizaron un poco antes de la pandemia, bueno, es un estudio que realizan de qué va a pasar cuando el nivel del mar ya supere gran parte de las ciudades, o sea, que las ciudades queden totalmente inundadas, ¿no? O sea, ¿qué tipo de arte va a ser realmente útil? O sea, pues un cuadro va a dejar de valer si se hunde en el mar, una escultura de millones de dólares ya no va a tener ninguna función. Entonces, ellos hacen, si quieres te lo puedo mandar, unas esculturas de cerámica que parecen un poco como pues yo les veo forma, puede ser como de intestino, cerebro, porque además son rosas, pero que en realidad son corales o arrecifes artificiales. Entonces, ahorita que todavía el nivel del mar no nos supera,
fungen como una escultura, pero cuando ese momento pase, van a ser, o sea, se va a convertir en el hogar de las especies que van a empezar a, pues, habitar ahora la tierra inundada. Y pues este solo es un ejemplo, pero ellos tienen varios proyectos que justamente hacen este tipo de cuestionamientos. Entonces está bastante interesante. Justo como arte socialmente responsable, ¿no? Me recuerda un poco eso. ¿Conoces el colectivo de arte Stodelat? Que Sí, son, sí, me suena. son rusos también. Y justamente ellos, todo su discurso gira en torno a la colectividad, a cómo antes era importante para sentirnos fuertes, digamos, y ahora es necesaria para sobrevivir. O sea, y colectividad más allá de juntarte con gente de tu gremio, por ejemplo, artistas con artistas, científicos con científicos, sino más bien como comunidades territoriales, o sea, empezar a trabajar con las comunidades en las que vives, ¿no? Pero bueno, sí, yo también creo que eso es como parte de la siguiente pregunta que ya me la estás contestando, que obviamente no hay una sola respuesta, pero como qué arte crees que va a emerger de la pandemia. O sea, yo sé que es como inmensa la respuesta, ¿no? Pero si crees que va a ser como, por ejemplo, un momento de reflexión para que algunos artistas empiecen a trabajar en sus entornos o si va a seguir igual. Uh-huh. La verdad, ahorita no podría decirte si creo que va a surgir un nuevo tipo de arte, pero sí sé que pues diferentes como perspectivas que ya existen del arte, como decimos ahorita, el arte social, el arte público, eh, ecológica y socialmente responsable, el activismo, el arte político, etcétera, van a ganar más fuerza. Porque pues no solamente lo estamos viendo con la pandemia, o sea, creo que también estamos viviendo un momento de despertar social del que estuvimos como dormidos demasiado tiempo. Y justo lo estamos viendo con las protestas alrededor del mundo, con la de Estados Unidos principalmente. Eh, o sea, que la gente ya llegó a cierto hartazgo, pero al mismo tiempo lograron como pues entrar o activar cierta conciencia en la que se une, o sea, como decíamos, que se unen colectivamente para protestar sobre una causa, ¿no? Y pues antes también de la pandemia, desgraciadamente justo por la pandemia creo que se le quitó un poco de atención, pero todo el movimiento feminista de nuestra generación para mí es algo histórico, es Sí. algo realmente histórico. Eh, y creo que también a raíz de eso ha surgido una sororidad que antes yo no sentía que existiera o tal vez no era tan grande ni tan clara y que es interesante porque también a través del arte, a través de la información, de las pláticas que pues, en este momento están siendo virtuales, hace que el movimiento crezca y gane más fuerza. Sí, claro. Sí, creo que es importante lo que dices de, o sea, si ahorita lo digital nos está permitiendo juntarnos con personas que no viven cerca de nosotros, debería de ser una herramienta que no se pierda después de la pandemia, ¿no? O sea, si yo ahorita puedo ver una sala de Art Basel justo, que no podría, o sea, yo no hubiera ido, Uh ¿no? -huh. Sí, pues. O pues justo las pláticas, conferencias, están haciendo seminarios de curaduría comunitaria en museos comunitarios, que también me parece muy interesante y creo que cada vez está siendo más importante pues el arte que tenga algo que ver con lo que está pasando con el planeta, ¿no? Porque si no termina siendo justo frívolo, incluso aunque sea para venderse. Sí, totalmente. Pero Totalmente. no, no sé si quieras añadir algo como desde tu perspectiva de cómo se está viviendo el arte desde el arte. Digo, cómo se está viviendo la pandemia desde el arte. No sé si quieras añadir algo como para terminar.
Pues, o sea, pensando, por ejemplo, con los artistas que nosotros trabajamos y el contacto que hemos establecido con ellos durante este periodo, es interesante cómo se dividen entre los que ahorita están súper inspirados, trabajando muchísimo, creando 1000 proyectos, con 1000 ideas a futuro, y también existen otros que es como no, o sea, yo no puedo estar inspirado con este momento, yo no quiero crear en este momento, y creo que también es súper válido, ¿no? Entonces, para mí, o sea, yo sin ser artista, pero sí estando pues cerca del mundo del arte, creo que es momento de aprovechar este tiempo que nunca antes habíamos tenido, o sea, yo ya no me acuerdo qué se siente tener prisa, ya no me acuerdo qué es el tráfico, ya no me acuerdo qué era este rush todo el tiempo de tengo que hacer esto, y mientras te duermes haces una lista de lo que tienes que hacer al día siguiente, ¿sabes? Entonces, aprovechar este tiempo extra que estamos teniendo justo para informarnos, para conocer, para explorar todo aquello que antes no podíamos. Y no solamente, o sea, no solamente estoy hablando del arte, eso es porque es lo que a mí me interesa y lo que yo he aprovechado para hacer en este periodo. Pero creo que en general, o sea, la gente debe de aprovechar y al mismo tiempo otorgar un espacio como de, o sea, como no satanizar el ocio, ¿sabes? O sea, si un día no te quieres mover, no quieres hacer absolutamente nada, no quieres trabajar, no quieres producir, también está bien, ¿sabes? Porque antes creo que tampoco nos dábamos esos momentos. Y pues sí, creo que eso agregaría. Sí, creo que tienes toda la razón. Pero bueno, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de, pues de dejarme entrevistarte y muy interesante. Quería preguntarte si me podrías mandar como fotos o cosas que yo pueda usar de la galería para editar el video, como y meter imágenes aparte de tu entrevista. Sí, Sí, creo que no habría ningún problema, porque esto al final es para tu tesis, ¿no? sí. Entonces no es como que va a ser público o algo así. O sea, mira, tengo la idea de subir una página web que no va a ser como tan grande, o sea, es una página web hecha por mí para mi tesis. Ok, Es donde voy a subir las imágenes que pedí en el grupo, ¿no? ok. Entonces, si hay alguna cosa que no se pueda ver, no la subo, pero más bien como imágenes que pueda ver el público, que tú me puedas pasar para, pues, editar el video. Y te digo, no creo que vaya a ser una página web así súper visitada, solo es para mi tesis, justo. No, y ahorita estaba pensando, las puedo tomar yo misma, entonces pues son fotos de mi autoría, ¿no? Ok, ¿Te perfecto. gustarían como fotos del espacio, por ejemplo? Ajá, podría ser O como como, fotos, ¿cómo te funcionarían? sí, justo como fotos del espacio, de cosas que, pues, que tengan exhibiendo, de espacios de tu trabajo, incluso puede ser como de, si quieres, así como de tu compu, con cómo están trabajando en línea, o sea, como que se vea cómo ha estado este tiempo también para ti trabajando ahí. Ok. Ok, muchísimas gracias. Si quieres, me las puedes mandar por Facebook y si no, te paso por Facebook mi correo para que me las pases por ahí. Va. Muchísimas gracias. No, no hay de qué, cuídate mucho y suerte. Gracias, hasta luego.